parte superior está más amplia la formación de la placa y eso justamente va a hacer que cuando se cierre esta parte de aquí quede más ensanchada, ya como para dar origen a estas vesículas que se encuentran a nivel cefálico en la formación del prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, ¿no? Más estrecho aquí en la parte caudal. Entonces esta placa, que es un engrosamiento del ectodermo por acciones moleculares producidas por la notocorda, y una de las moléculas, las proteínas moleculares más importantes en su formación es la Sonic-Hedgehog, la que va a hacer que se forme el surco, la que cierre y que finalmente se pueda formar el tubo neural. Y estas son las celulitas que se diferencian en las partes más laterales de la placa, que constituyen lo que son las células de la cresta neural, que luego cuando se cierra el tubo también van a quedar independientes aquí, y que de acuerdo al lugar, porque esto se va a extender desde aquí hasta aquí, van a empezar a desplazarse en estas direcciones o profundamente para diferenciarse en diferentes estructuras. Habíamos hablado del prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y a su vez este prosencéfalo iba a formar estas vesículas importantes que corresponden a los telencéfalos, el diencéfalo. Este cerebro medio, que también se llama o mesencéfalo, no sufre dilataciones y por esta curvatura recta se dividía en metencéfalo y mielencéfalo y se continúa con la médula espinal. Y no solamente ellos, sino existen estas plegaduras importantes que las hemos visto también en la práctica, formando aquí la curvatura mesencefálica, la curvatura pontina de este lado y esta por este lado la curvatura cervical, ¿no? Entonces esto va creciendo, creciendo y obviamente lo que más va a crecer va a ser justamente el telencéfalo, ¿no? Esto es lo que va a tener mayor capacidad mitótica en permitir el desarrollo. Fíjense, estos son los telencéfalos que van creciendo y en este crecimiento incluso van a esconder a los otros segmentos porque esto es lo que más se va a desarrollar. Y en este crecimiento incluso va cubriendo diferentes áreas, va cubriendo, y es un crecimiento limitado por la calota que no le permite crecer y crecer y crecer, diríamos, si no tendríamos una cabezota pues súper gigante, sino que la limitación de la calota permite que el cerebro, el telencéfalo en su crecimiento, se empiece a plegar. Se va plegándose como un acordeón, como cuando tenemos una cinta súper larga y queremos un encaje, hacerlo más compacto, y vamos doblando el encaje, pero es largo, ¿no? Esa plegadura de encajes es lo que justamente nosotros vemos cuando ustedes han visto su cerebro para estudiar. No era una cosa lisa, ¿no? Sino se notaban unas plegaduras que justamente se habían dado por esta gran actividad mitótica que tiene el telencéfalo en su crecimiento. Y como mencioné, este crecimiento va escondiendo esta parte del resto del tubo neural que se ha formado en relación al mesencéfalo. El diencéfalo también queda ahí metidito y el metencéfalo también empieza a crecer, ¿no? También empieza a crecer para formar lo que va a ser el cerebelo, que es lo que se puede observar por detrás ya de la masa cerebral en su crecimiento final. Entonces, ¿cómo es esto? ¿A partir de qué es que crece? Lo va a hacer a partir de esta capita, la más profunda, la que está, diríamos, la que está más pegada hacia las vesículas, hacia las cavidades, en este cierre del tubo neural, que se denomina el neuroepitelio o la capa neuroepitelial. Aquí se encuentran las células blásticas que van a permitir la multiplicación activa de ellas para dar origen a las diferentes neuronas que se van a empezar a localizar en lo que habíamos visto, la capa del manto, ¿no? Entonces, ese neuroepitelio, muy importante porque tiene un comando de multiplicación tan activa, que justamente cuando se agota de multiplicarse, al final va a quedar constituyendo lo que es la capa ependimaria.
Pero previamente a ella, en ese espacio, en ese límite, diríamos, hacia la cavidad, se encuentran justamente estas células blásticas que tienen que ir multiplicándose. Y no solamente se multiplican en una posición, diríamos, fíjense, aquí se va a dividir, se está dividiendo y que están migrando, están desplazándose hacia aquí, sino también van a ver, no en el propósito de acumularse ensanchando aquí o ampliando esto, sino también ensanchándose. Se van a ver divisiones que van para acá y divisiones que van hacia los lados, ¿no? Y de esa manera se amplía en una forma muy importante todas estas células de las neuronas que van a constituir justamente la capa del manto. Y las extensiones, que nosotros ya sabemos, eso lo hemos estudiado también en histología, que las neuronas no solamente pues tienen extensiones en un solo sentido, sino tienen extensiones en otros sentidos, ¿no? Y hablamos de dendritas y hablamos también de los axones. Pero en algunas neuronas incluso hay bipolares y unipolares, o sea que es como que el axón y la dendrita tuvieran un punto de emergencia común, ¿no? Pero eso ya lo he estudiado en histología. Entonces, nosotros tenemos que esta capa más periférica, donde ya no van a ver la presencia de las neuronas, van a constituir justamente la capa marginal, donde se encuentran las extensiones de estas neuronas. Y en esa histogénesis de estas células que van a dar origen al neuroepitelio, que va a dar origen a las diversas células, unas formarán justamente las neuronas, específicamente las neuronas. Además, esta misma célula, aparte de producir las neuronas, van a formar a las células de la glía. Y aquí nosotros conocemos a las células de la glía, que son, por ejemplo, los astrocitos. A ver, ¿quién me dice cuál es la función de los astrocitos? Sostén y soporte a la neurona. Sostén y soporte a la neurona. ¿Cómo te llamas, niña? Paredes Gallegos. ¿Perdón? Paredes Gallegos. Paredes Gallegos. A ver, ¿qué significa eso de sostén y soporte? ¿Puedes traducirlo? Creo que también le da nutrición para mantenerla en su lugar también. Creo que a eso se refiere con un sostén. Ya. Miren, los astrocitos, que se acuerdan que son dos, los protoplasmáticos y los fibrosos, que los han reconocido ahí ustedes en las láminas, conforman lo que se llama la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa eso? Que la neurona no tiene en ningún lugar de su posición a nivel del sistema nervioso central, no tiene ninguna conexión directa con un vaso sanguíneo. Es decir, una extensión de esta neurona no hace contacto directamente con un capilar que pueda estar ahí distribuido en el cerebro. No, lo hace, lo que le llegue a la neurona es a través de un astrocito. O sea, el astrocito sí va a tener contacto con un capilar y a través de él va a recibir la neurona la glucosa, el oxígeno y todo lo que necesite lo va a hacer a través de esta célula. Por eso el astrocito es el edecán del presidente. Entonces, el edecán del presidente es aquella persona que normalmente debe ingresar a un lugar donde va a entrar luego el presidente. El edecán debe comer lo que va a comer el presidente, pero sin embargo nosotros en nuestro país a veces lo vemos al presidente que va a diferentes pueblos y la gente le alcanza chicha, le alcanza una serie de cosas y él supuestamente, él las toma, que no debería ser eso, ¿no? Porque para eso está el edecán, para eso está el astrocito, el que protege a esa neurona de evitando que cualquier sustancia, algún compuesto que no sea bueno pueda llegar y afectarla, ¿no? Esa es la función del astrocito. Otra célula que se origina en el neuroepitelio es el oligodendrocito. ¿Cuál es la función del oligodendrocito? Doctora, Mielina en el sistema nervioso central. Muy bien, esa respuesta me ha gustado. Mielina en el sistema nervioso central. ¿Quién fue? Yo, doctora. Rojas Tito. Escuché. ¿Quién? Rojas Tito, Fernanda. Yo también. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Solo Serra. María Fernanda Tito. Ah, bueno.
María Fernanda, ¿qué? Rojas, Tito. María Fernanda. Rojas. No, pero había otra persona más. Yo, doctora. Becerra ¿Quién? Lerico. Becerra Lerico. Ya. O sea, tú Gracias. eres María Fernanda Rojas Tito, ¿sí? Mi compañera es María Fernanda Rojas Tito y la otra persona que respondió es solo Ya, Valentina Becerra Lerico. muy bien. Entonces, es aclarado esto. Es aquella célula que envuelve de la vaina de mielina a los axones o a las dendritas dentro del sistema nervioso central. Eso es muy importante. Y las células de la microglía que no tienen origen en las células neuroepiteliales, sino se han originado en aquellas células mesodérmicas que han podido ingresar en este crecimiento, han podido meterse dentro de la masa cerebral. ¿De dónde, qué función tienen? Capacidad fagocitoria y de soporte. Respuesta inmune. Muy Son como bien, macrófagos. respuesta inmune, macrófagos. ¿Quién dijo? Fabricio Álvarez, doctora. Muy bien, Fabricio. Y ya dije Esa es la macrófagos. función, esa es la función de la microglía, que es las células de defensa del sistema inmune frente a cualquier elemento extraño que pudiera ingresar dentro del sistema nervioso central. Y vuelvo a repetir, esta celulita no se origina del neuroepitelio. Entonces, el neuroepitelio da lugar a la formación de las neuronas, de todas las neuronas, que se encuentran dentro del sistema nervioso central. Ojo, miren lo que estoy hablando. Y también de los astrocitos y de los oligodendrocitos. Entonces, como les mencioné, esta histogénesis de estas células neuroblásticas se dividen, van formando las neuroepiteliales, se van a multiplicar y van a formar todas estas células que conforman el espesor de este tubo neural y que van a desarrollar estas diferentes células. Cuando se ha agotado ya la capacidad de multiplicación, tanto en estas células de la glía, van a convertirse ya en las células ependimarias. Miren cómo se van poniendo, se estratifican la posición de las neuronas, se van estratificando tanto en este sentido como van ampliándose también hasta esta parte alta para formar esta capa del manto que finalmente formará lo que va a ser la sustancia gris y las extensiones formarán la sustancia blanca. Entonces, este tubo neural ya con todas estas capacidades de división se dividen, como habíamos dicho, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal a las 4 semanas. A las 5 semanas ya el prosencéfalo ha formado telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo se mantiene como tal. El romboencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo y la médula espinal se mantiene también como tal. ¿Y qué elementos, qué estructuras importantes va a empezar a mostrarse en el crecimiento? A nivel del telencéfalo, la paleocorteza, que es la corteza vieja, la que se ha formado al principio, el cuerpo estriado, que ya lo hemos visto también en las láminas, la neocorteza. Esta es la que diríamos, la que va a permanecer formando todos los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, epitálamo, talo, hipotálamo, fundíbulo, y yo también diré arriba en el techo la glándula pineal. El mesencéfalo con un revestimiento en la parte superior del techo, el tegmento y los pedúnculos cerebrales, estos que van a sostener los hemisferios que han crecido enormemente. El metencéfalo, cerebelo y protuberancia, mielencéfalo, bulbo raquídeo y la médula espinal, manteniéndose en la formación de la médula espinal. Entonces vamos a empezar de la parte más caudal y vamos a ir avanzando hacia la parte más cefálica de los elementos que componen ya en la diferenciación. Vamos a hacer un recuerdo de la neuroanatomía que ustedes han hecho en anatomía, ¿no? Es última parte de la anatomía 2, como un preámbulo a este estudio para que puedan entender mejor todo lo que yo voy a explicar y recordar lo que ustedes ya han estudiado. Al principio el espacio que queda dentro de la médula espinal es bastante amplio, ¿no? Es amplio. Y esta capa neuroepitelial será, como habíamos mencionado, la que dará origen a las células blásticas que van a empezar a multiplicarse. Y en esta multiplicación,
ya podemos ver algunas características de la médula en la formación de las placas basales y las placas alares. Es amplia la luz y podemos ver todavía incluso una placa del piso y una placa del techo, ¿no? Y esto y ya transformándose o formando la capa del manto y quedando en esta parte periférica la capa marginal. Sigue evolucionando, hay un mayor desarrollo a nivel de la capa del manto, que es formada la sustancia gris, y se va estrechando la cavidad del centro, la luz que después será la luz ependimaria que nosotros conocemos, se va estrechando por el mayor crecimiento que se tiene aquí. Y en las astas posteriores incluso se pueden ver que hace contacto, como que no hubiese una situación directa, hay una comunicación más estrecha entre hasta la parte periférica de la capa marginal en estos segmentos, que son los cuernos posteriores. Sigue creciendo y ya sabemos que se estrecha aún más la luz ependimaria y esta asta anterior ya empiezan a diferenciarse mejor las neuronas motoras y aquí las neuronas sensitivas. Las neuronas motoras y las neuronas sensitivas. Cuando hemos dicho que se habían separado independientemente las células de la cresta neural y se ubicaban en ambos lados, en esta distribución a lo largo de toda la columna, estas células de la cresta neural que van a dar origen a diversas estructuras, una de estas células también van a diferenciarse para formar aquí lo que van a ser los ganglios raquídeos. Ganglios raquídeos que sabemos perfectamente bien que alojan a neuronas. Neuronas, aquí tenemos el ganglio raquídeo, neuronas sensitivas aferentes muy importantes, cuyas conexiones se van a dar aquí con las neuronas sensitivas que se encuentran en el asta posterior. Fíjense, entonces las neuronas que se encuentran en los ganglios raquídeos no se originan del neuroepitelio, sino se originan de las células de la cresta neural que se han colocado a este nivel. Y ahora ya podemos ver un desarrollo mejor de esta médula espinal que está mostrándonos este arco que ustedes lo han estudiado muy bien en neuroanatomía, donde está el ganglio, las neuronas motoras que salen por el asta anterior, las neuronas sensitivas, las raíces, los axones sensitivos que ingresan por la raíz posterior y luego aquí, después de esta conexión en el ganglio, se forma la raíz mixta, donde habrán fibras sensitivas y fibras motoras. Y este nervio importante mixto emitirá ramificaciones hacia atrás y emitirá ramificaciones hacia adelante. Entonces, estas funciones de la médula espinal y el encéfalo en la parte superior va a determinar una serie de centros nerviosos que tienen estas denominaciones muy específicas, que se llaman aferentes somáticos y algunas veces incluso está con siglas, ASG, con siglas. A mí se me puede ocurrir a poner en el examen. Cuando hablamos de aferente, estamos hablando de que es algo que va a llegar a la médula o que va a llegar al encéfalo de la parte periférica. ¿Y qué es lo que llega? Una información sensitiva. ¿Y qué sale? Eferente, sale fuera. Lo que va a salir es una orden motora o puede ser también autonómica, no necesariamente que nosotros ordenemos esa respuesta, sino que autónomamente también hay muchas neuronas que actúan a este nivel que ordenan una respuesta, que nosotros no somos conscientes de ello y que esto, por ejemplo, sucede a lo largo de toda la parte digestiva que nosotros tenemos. Cuando ese intestino se está moviendo, que es un efecto motor, nosotros no le estamos diciendo al tubo digestivo, muévete, haz tu peristaltismo. No, es algo que es autónomo, pero que es motor. Entonces, habrá estas raíces nerviosas que justamente van a cumplir ese efecto y que se encuentran en la placa basal. O sea, lo basal es motor y lo alar es sensitivo. Entonces, nosotros tenemos aferentes somáticas generales, donde el aporte sensitivo procede de la piel, de las articulaciones y de los músculos.
aporte somático general. Aferente visceral especial, todo lo relacionado a las papilas gustativas y a la faringe. Aferente visceral especial. Aporte sensitivo de las papilas gustativas y la faringe. Aferente visceral general, aporte sensitivo procedente de las vísceras y del corazón. Nosotros aquí sentimos, ¿no? A veces sentimos, me duele el estómago, me duele, me fastidia, sentimos. Ese está llegando a través de estas fibras aferentes viscerales generales. Y en contraposición, en la relación a lo motor, está el eferente visceral general, donde están puestos los enlaces autonómicos, que hay dos neuronas motoras que se encuentran en el asta intermedia de las vísceras. Recuerden esto lo vamos a estudiar en neuroanatomía. Están las asta anterior y posterior y hay una asta intermedia que se encuentra al centro, donde se ubican las neuronas que están recepcionando, o que mejor dicho van a emitir una respuesta, pero a nivel visceral. No sé si recuerdan ustedes, pero se encontraba aquí, en esta partecita, aquí. Es el asta intermedia donde se encuentran justamente estas neuronas que van a dar esta inervación eferente visceral general a las vísceras, Eferente visceral especial, nervios motores que van a los músculos estriados de los arcos faringeos. O sea, ya podemos estar pensando quiénes puedan ser, ¿verdad? Músculos estriados de los arcos faringeos. Eferente somático general, nervios motores que van a los músculos estriados diferentes de los arcos branquiales. O sea, de todos aquellos que están en nuestro cuerpo que obedecen a una orden que nosotros podamos dar, pero que no han procedido estos músculos de un origen de los arcos faringeos o arcos branquiales en relación justamente a los músculos de la expresión, de la deglución, de la masticación. Esos no. Eferentes somático general. ¿Quiénes tienen esta inervación? Los eferentes viscerales especiales. Eso sí, van a inervarse otra vez. ¿Y quiénes inervan estos? ¿Quiénes? ¿Quiénes eran responsables de la inervación de esta musculatura? El quinto, el séptimo, el noveno y el décimo, doctora. El onceavo. Los pares craneales, ¿verdad? Algunos de ellos que habíamos estudiado. Entonces, esta médula que se empieza a formar en toda su extensión va modificándose en la parte relacionada a la formación de la columna vertebral. A las 8 semanas, la médula en el borde del coxis, o sea, en la parte más baja. A las 11 semanas, como que esta parte más baja ya se va adelgazando y va a formar justamente el filum terminali. A las 14 semanas, el borde inferior de la médula ya está entre S1 y S2. A las 23 semanas, está más arriba. Y justamente este es el nivel que queda hasta el momento del nacimiento. El niño, al momento de nacer, su borde, el borde inferior de la médula espinal, está en L3. Eso es importante recordar, porque el niño al nacer podría estar haciendo una meningitis y tenemos que saber en qué lugar vamos a hacer la punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo sin dañar a la médula. Por ahí se nos escapa la aguja y podamos dañar a la médula. Entonces este conocimiento lo tenemos que guardar y va quedando, fíjense, la parte más caudal va a formar este filum terminali, que ustedes lo han visto, que es muy importante, que está fijado y bien fijado hacia la parte más caudal, está tremendamente fijado, o sea, la médula no está libre, que podría encogerse, de repente se podría ir la médula para arriba. No, está como fijada hacia la parte baja, suspendida en el líquido cefalorraquídeo a lo largo de todo el canal raquídeo, ¿no? Y al momento de nacer, como vuelvo a repetir, está el borde en L3. Y yo pregunto, ¿y a qué nivel está ya en nosotros los adultos ese borde inferior de la médula espinal? Segunda vértebra lumbar, doctora. Por debajo de L1. L1. L1, por el borde inferior de L1, hasta ahí se encuentra la médula espinal, que también debemos saber para cuando
en una persona adulta necesitemos hacer una punción lumbar, tengamos que conocer igualmente para no dañar, ¿no? Entonces, la mielinización, como ustedes me han dicho, ya decir para qué sirve la mielina, no lo voy a decir, ustedes lo saben perfectamente bien, pero se me puede ocurrir preguntar en el examen. Lo acaban de mencionar que dentro esta línea que va aquí es justamente el borde del asta anterior de la médula. Y entonces nosotros podemos ver que este filete nervioso, que es axones, que son axones, dendritas, están cubiertas por una vaina de mielina aportada por esta célula del oligodendrocito. Y apenas emerge el nervio del asta anterior o por estar ingresando por atrás, quien le va a envolver a esta célula es la célula de Schwann. Schwann. Schwann en toda su extensión es quien le va a envolver a la vaina de mielina y como ustedes saben, esta envoltura es importante para que la transmisión sea mucho más rápida, mucho más rápida. Entonces, ya hemos visto lo más importante de la médula espinal, de cómo se forma, funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos más arriba, que es el mielencéfalo, que por esa plegadura de la curvatura pontina, justo la parte superior, que supuestamente en un principio todo esto, esta parte de aquí tenía esta misma amplitud, ¿verdad? Pero justamente la placa del techo, a nivel de la placa del techo que habíamos visto en esa médula, es que se estira y al estirarse forma esta delgada capa en la parte superior y aquí estoy hablando de la placa del techo, o sea, la parte de la mitad que se ha abierto como un libro y en ese momento entonces van las estructuras nerviosas de las placas alares y basales, no es que la placa alar va a desaparecer, no, en esta apertura quedan en el piso tanto las placas alares como basales. Las alares más periféricamente y las basales más centralizadas en la parte más baja. Incluso va a perderse la placa del piso a este nivel, ¿no? Entonces queda aquí justamente las neuronas que se van a ubicar aquí, las neuronas motoras y aquí las neuronas sensitivas. Y aquí nosotros ya podemos empezar a observar que se van a formar estos centros nerviosos de lo que habíamos estado conversando. Los aferentes, el aferente somático, el aferente visceral especial y el aferente visceral general. Igualmente aquí el eferente visceral general, el eferente visceral especial y el eferente somático que está puesto aquí a este nivel correspondiente al 12º par. No, este está mal. Eferente somático es el eferente de los nervios que van a dar en inervación. Claro que en este lugar está el hipogloso. Entonces, miren aquí. En el motor, aquí están los pares craneales correspondientes al eferente visceral especial, 9º, 10º y 11º. Y aquí están los eferentes viscerales generales y los aferentes viscerales especiales. Se han corrido estos puntitos de aquí, por favor, que son acá. Aferentes viscerales. Estos tres están puestos por aquí. Y aferente somático. Ya desde este punto, ya las neuronas motoras, sensitivas, que están en el resto del cuerpo, ya están colocadas a la misma altura de sus formaciones. En cambio, ya estamos aquí dentro del mielencéfalo, donde encontramos estos pares craneales. A nivel del metencéfalo, en la parte caudal de esta porción, hay un ensanchamiento de tejido nervioso que va a formar el labio rómbico, que ya lo hemos visto también en la práctica, y al haber visto en la práctica hemos podido reconocer que ese será el que dé origen a la formación del cerebelo. Todavía mantenemos aquí las placas alares y aquí las placas basales, las placas alares y las placas basales, que luego van a migrar a ubicarse en este lugar formando los núcleos pontinos en la parte caudal. Aferente somático, 8º par, aferente visceral especial, aferente visceral general. Núcleos pontinos, motores, 5º, 7º, aferente visceral general,
eferente visceral especial, quinto y séptimo también, ¿no? O sea, son las posiciones que nosotros vamos a saber de que en este lugar, en el metencéfalo, están los núcleos relacionados a los pares craneales quinto y séptimo, tanto en su porción sensitiva como en su posición motora, porque recuerden que estos tienen inervación mixta, estos dos pares craneales. Y en esa parte dorsal se forma a partir de ese ensanchamiento de masa del labio rómbico, el cerebelo. Un cerebelo que va igualmente teniendo una gran actividad mitótica para conformar esta oleada de células nerviosas que van a formar todas esas capitas que ustedes han estudiado y que en histología se les ha mostrado. La capa, ¿cuáles son las capitas del cerebelo? Doctora, las capas de la corteza. Sí. La Purkinje, la molecular y la granular. Muy bien. Justamente esas tres capitas se van formando y aquí ya surge algo interesante en el cerebelo, lo cual también va a suceder en el cerebro. Y es que justamente, ustedes si recuerdan, la sustancia blanca se encuentra, no, o que habíamos dicho la capa marginal que se encontraba periféricamente, aquí no va a ser así, sino se va a encontrar en la parte central y en la corteza se va a ubicar la capa del manto. Y eso es lo que sucede a partir justamente de esta capa del neuroepitelio que está ubicada aquí, empieza esta gran actividad mitótica desplazándose en oleadas las células que van a dar estas tres capitas y se van desplazando hacia la parte periférica, permitiendo que las conexiones de las fibras nerviosas vayan quedando en esta parte central. O sea, se desplaza y se va yendo para allá, se va yendo para allá, se va yendo para allá, y entonces nos deja con una gran masa que también permite, miren, aquí esto está como que fuera unas leves ondas, ¿no? Pero aquí no, aquí ya vemos full ondas. Y cuando nosotros vemos full ondas, significa pues que ha habido una gran actividad mitótica que ha tenido la capacidad de formar este cerebelo. Quedando en la corteza, las neuronas, y quedando en la parte central la sustancia blanca con la presencia de todas las conexiones. Entonces va creciendo y en este crecimiento justamente están a ambos lados los hemisferios cerebrosos separados por el vermis, pero después luego se aproximan aún más y el vermis casi como que desaparece. No desaparece, sino está cubierto por el gran crecimiento de los hemisferios cerebelosos, ¿no? Y de esa manera se forma a nivel del metencéfalo, en el techo del metencéfalo, el crecimiento y formación del cerebelo. Por debajo, en este gran cuarto ventrículo, se ubica un plexo coroideo, que también lo hemos visto en las prácticas, ¿no? Hemos visto cómo se forma el plexo coroideo y aquí mismo vamos a encontrar a los orificios de Luschka y Magendie en este lugar, muy próximos a los plexos coroideos. Para permitir el drenaje del líquido cefalorraquídeo que está acumulándose aquí adentro y que a través de estos tres orificios va saliendo al espacio subaracnoideo, ¿no? Muy importante esta parte que estoy explicando porque podría estar asociado a un problema posterior en la formación de este drenaje anormal y que se asocia a lo que se llama la hidrocefalia, ¿no? La hidrocefalia va a referirse a muchas situaciones. Una de ellas es que estos conductos no sean permeables. Otro, que no sea que esa capacidad de estas células que están en toda revistiendo, ustedes recuerdan cuando han hecho histología, que el aracnoides que se encuentra por encima de la pía madre, recuerden que la pía madre es esa capita finita que está envolviendo la parte más externa de la masa cerebral, y sobre ella está la capa del aracnoides. Pero no es una membranita que esté pegada sobre ella, sino que este aracnoides es como un 100 pies que cubre completamente toda la superficie de la pía madre, ¿no? O sea, con patitas que forman un espacio de separación entre la pía madre y la aracnoides. Son unas extensiones como unas patitas por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas extensiones
tiene la función de absorber el líquido cefalorraquídeo. Entonces, está produciéndose dentro por el plexo coroideo, sale a este espacio y estas células absorben este líquido que lo van a integrar a la circulación general. Entonces, muchas veces también hay un mal funcionamiento de estas células que deberían tener la responsabilidad de absorber, que no las absorben. O que podría haber conexión dentro de los conductos que están dentro mismo de la cabeza, y en ese caso ya hablamos de que aisladamente puede haber una hidrocefalia, por ejemplo, de un lóbulo, si es que el agujero de Monro de esa vesícula no está teniendo conexión hacia el tercer ventrículo, ¿no? Pero lo más común es que haya fallas en este drenaje, ¿no? Hay fallas en el drenaje y esto va a ocasionar este cuadro que se llama hidrocefalia, que es bastante grave porque se incrementa el líquido aquí, y al incrementarse el líquido aquí en todas las cavidades, la masa cerebral, que está limitada externamente por la formación ya de la calota, aunque todavía no están consolidadas las suturas, pero ya ofrece cierta limitación en el crecimiento. Por eso es que la masa cerebral empieza a plegarse. Así como se pliega el cerebelo, se va a plegar la masa cerebral. Entonces, va presionando el líquido aquí y esta masa cerebral se va disminuyendo, o sea, no está desarrollándose normalmente, o si se desarrolló, las neuronas están siendo aplastadas. Y esto es bastante grave y hay que resolver prontamente para que no haya complicaciones en ese niño cuando nace con hidrocefalia. Entonces, nosotros hemos visto de esta forma cómo a nivel del metencéfalo, en la parte cefálica del metencéfalo, es que se forma este cerebelo. Luego llegamos esta es la visión del romboencéfalo, que se ha quitado aquí el techo del cuarto ventrículo, y entonces tenemos el piso, donde hemos visto estos núcleos sensitivos y motores, tanto en la parte correspondiente al mielencéfalo como la del metencéfalo, y aquí esta partecita de aquí justamente es la que estaría abierto, lo vemos aquí como estas prominencias, para formar lo que va a ser el cerebelo. Ahora llegamos al mesencéfalo, donde ya el techo está perfectamente bien formado, donde están las placas alares y basales, bastante dilatado en este momento, y justamente la luz será quien forme el acueducto de Silvio, ¿no? Que hemos visto. Aquí, en la parte motora, están los eferentes somáticos del tercer y cuarto par. Recuerdan que les habíamos visto en una práctica, en la laminita. Decía, miren, aquí podemos ver un nervio que esté bajando y es difícil saber si es el tercero o cuarto. Hemos logrado ver un nervio que no es posible decir a quién realmente corresponde, porque los dos núcleos se encuentran aquí a nivel del mesencéfalo, del tercer par y del cuarto par. Las partes más bajas se ensanchan para formar los pedúnculos cerebrales. Esta es la sustancia negra más pequeñita. Y en la parte superior están los tubérculos cuadrigéminos, que van como unas bandas en toda su extensión, que están partidos incluso por la mitad, separados. Son los tubérculos cuadrigéminos superiores, los más cefálicos, e inferiores, los más caudales. Los superiores, estos están relacionados con la visión, y los inferiores con la audición. El diencéfalo es una parte muy importante porque aquí encontramos varias estructuras. Encontramos al epitálamo, al tálamo y al hipotálamo, que de todos ellos diríamos que lo que más nos importa después en la vida futura es el hipotálamo, ¿verdad? Aquí a nivel del hipotálamo, en primer lugar, justamente en la parte caudal es que está presente el infundíbulo, que formará la neurohipófisis y que tiene una conexión estrecha con el hipotálamo. Estrecha. El comando de la glándula hipófisis y en general de todas las glándulas, que creo que lo mencioné en algún momento cuando hablábamos justamente de las gonadotrofinas, era esta conexión directa con el sistema nervioso central a través de esta conexión del infundíbulo y de la porción nerviosa, ¿no? Entonces, es un comando que ya no hablamos simplemente de sistema endocrino, sino siempre hablamos de sistema neuroendocrino, ¿no? Y cuando hablamos de sistema neuroendocrino,
refiriéndonos a una conexión del sistema nervioso con el sistema endocrino. O sea, que no es algo que esté aislado. Siempre van a estar en conjunto. Y este comando justamente hace que fallas en una glándula esté repercutiendo fallas en otra glándula y en otra glándula, y total se produce un desequilibrio enorme en el funcionamiento normal de todo nuestro organismo, ¿no? Y justamente esa parte de conexión está aquí, en el hipotálamo. Y aquí están, en el hipotálamo, los centros que regulan todo el funcionamiento de la respiración, el centro cardíaco, el centro del equilibrio electrolítico, el centro del sueño, en parte, porque hay otra parte que está regulando el sueño, el centro de las emociones, de las tristezas, de las alegrías, del estado emocional de las personas, el centro de la regulación de la glucosa, de los lípidos. Es decir, el hipotálamo tiene una serie de centros que están conectados justamente con la glándula hipófisis y a través de ella con la liberación o inhibición de diferentes hormonas que se producen ahí y que actúan sobre órganos diana y que actúan sobre células diana que hacen una regulación homeostática y que se traducen en salud. Una falla ahí, obviamente, no es simplemente que esa va a fallar, no, falla a nivel de todos estos órganos o estas células diana en relación a ese hipotálamo. Luego tenemos nosotros aquí arriba la glándula pineal. Una glándula muy interesante que ustedes la han estudiado también en histología. Es la glándula que produce la... ¿Qué produce la glándula pineal? Melatonina. Muy bien. ¿Quién eres? Dayira Concha. Dayira Concha. ¿Y sabes qué efectos tiene la melatonina, Dayira? Más que todo nos induce al sueño y también le dicen que, una vez leí que decía la hormona de la eterna juventud, así decían. Y es que es verdad, es verdad. Miren, esta melatonina, esta glándula pineal es de un tamaño importante al momento de nacer, que progresivamente a lo largo del tiempo y de los años como que va involucionando, ¿no? Y como bien dices tú, regula el sueño, induce al sueño. Por eso es que los niñitos cuando nacen están horas y horas durmiendo, durmiendo, durmiendo. Y en cambio, a ver, fíjense en su abuelito cuánto tiempo duerme. Claro, si no ha tomado medicación, porque los abuelitos quieren dormir más y toman sus pastillitas para dormir más, porque ya no pueden dormir. Es que no pueden dormir porque ya no tienen melatonina. Además que tienen menor número de células que requieren de ser, de llenarse de neurotransmisores que ya no tienen la suficiente cantidad de neuronas, ¿no? Entonces, por eso el abuelito duerme poquito. Con 4 horas ya es suficiente para el pobre abuelito duerme a las 10 y a las 2 de la mañana ya está con su radiecito prendida porque no puede dormir. No es que no puede y no necesita dormir tampoco ya más tiempo por esa situación que estoy manifestando, ¿no? Y es verdad, lo que tú dices, que has leído sobre de la eterna juventud, es muy cierto, porque fíjense lo que voy a decir, ¿eh? Estudios hechos. Ningún antioxidante, ninguno, ni esos que los más costosos, los que se ha investigado que este es un excelente antioxidante, es una zapatilla, así ustedes emplean ese término, es una zapatilla en cuanto al efecto antioxidante que tiene la melatonina. Así se los digo. Ustedes saben que la oxidación de nuestros tejidos, en el metabolismo que tenemos, va envejeciendo los tejidos. Los va envejeciendo. Y esta melatonina lo que hace es, justamente, es el mejor. Y hoy en día, bueno, se prepara laboratorialmente, químicamente, hay pastillas de melatonina en diferentes dosificaciones que se venden. Aquí cuestan bastante caro, pero en Estados Unidos los venden en los pharmacies, o sea, no necesitan ni siquiera receta médica para poder comprar. Y la gente lo usa más para dormir, porque no produce el efecto que producen las otras pastillas que se emplean para dormir. Esto es, digamos, un sueño más natural que induce a tomarlo, ¿no? Más la gente lo emplea para eso, pero como les vuelvo a repetir, ya se han hecho múltiples estudios de determinar que es un excelente antioxidante. Es la pastilla de la eterna juventud, o sea, la gente no, si no tiene oxidación
si no se oxidan sus tejidos por el resultado del metabolismo, entonces están saludables y pueden estar bien, no solamente estar tiempo más, sino bien, ¿no? Y eso es lo que se produce con esta melatonina. Otro elemento importante a este nivel es la formación de la glándula hipófisis. Esta glándula hipófisis que se forma con dos aportes. Uno, que se llama la bolsa de Rathke. ¿Se acuerdan del estomodeo que les dije que era el vestíbulo? Que detrás de él se encontraba justamente la membrana bucofaringea. Entonces, este vestíbulo, que está revestido de ectodermo. Todo esto es ectodermo, lo que está pintado de azulito. Entonces, en este punto, todavía antes de que se formen otras estructuras como las que van a formarse en relación a los arcofaringios, ya las celulitas ectodérmicas se han metido aquí dentro. Y se han metido no como un macizo, sino como una cavidad, como una bolsita, como un saquito. Este saquito va avanzando profundamente y este saquito se llama la bolsa de Rathke. Aquí lo podemos ver mejor. Entonces se mete así, como una bolsita. Y en la parte más baja ya se empieza a cerrar la bolsita. Se cierra la bolsita, se cierra y va quedando acá y en la parte más cefálica, en este desplazamiento de estas células ectodérmicas, esta bolsa que se llama bolsa de Rathke. Por el otro lado, del piso del diencéfalo, se va a formar este infundíbulo, que también lo hemos visto, ¿no? Se forma el infundíbulo que siempre está conectado con el hipotálamo para formar lo que va a ser la neurohipófisis. ¿Por dónde pasó estas celulitas? Por esta separación de este cartílago hipofisiario, ¿no? Por ahí se metió. Todavía hay una cavidad pequeñita que va desapareciendo ya en la diferenciación a formar lo que va a ser la adenohipófisis y luego esto se cierra, ¿no? Se cierra y aquí justamente cuando se cierra le forma, que también lo hemos visto, una cavidad, una pequeñita, que es esta, que se llama Silla turca. la silla turca. La silla turca. La silla turca. Entonces aquí llega el infundíbulo, se aloja ahí. La glándula hipófisis en la porción glandular que se ha formado de la bolsa de Rathke también empieza a diferenciarse y en conjunto forman lo que va a ser la glándula hipófisis. Va a haber una partecita que nosotros hemos visto que es el lóbulo medio. Eso lo han visto también en histología. Y la doctora Ada les ha explicado, ¿no? Y el lóbulo anterior, y este sería la neurohipófisis, que siempre va a tener conexión con el hipotálamo, porque de aquí están los centros inhibidores o facilitadores para la producción de las diversas hormonas que no solo se van a producir aquí, ojo, no, a veces yo una vez leía un libro que decía que estos simplemente tenían conexión a esta parte y que solamente actuaban sobre las hormonas que se producían en la neurohipófisis. No es verdad. Este comando está orientado también a las hormonas que van a ser producidas por las diversas células, las acidófilas, las basófilas, ¿se acuerdan? Eso lo han visto en histología, que hay un cuadrito en el libro del doctor Alarcón que justamente muestra los tipos celulares, los colores y qué hormonas se producen, que son tantas y tan importantes en el funcionamiento de nuestro organismo. Denle una leidita ahí, se me puede ocurrir preguntar, un repasito. Y luego llegamos al telencéfalo, que ya es la parte, diríamos, la que va a crecer más, la más amplia, donde estos hemisferios cerebrales se van a ensanchar por esta multiplicación activa que tiene el neuroepitelio, donde se hace por oleadas. Así, en toda la parte que reviste ambos telencéfalos hay una gran actividad mitótica en un momento. Y así como que fueran unas aves que van a desplazarse cuando ustedes ven el cielo, toditas en conjunto se desplazan hacia la parte periférica. Pasando, las nuevas que se forman van a pasar a las más viejas. Las más nuevas van a la parte más periférica. Otra oleada, otras avecitas que se pasan por las que ya se quedaron ahí medias dormiditas. Toditas las aves se desplazan y pasan por encima de ellas y se van yendo de la parte de aquí hacia la parte más periférica.
Y así como expliqué en el cerebelo, este desplazamiento finalmente va a permitir la ubicación en la parte más periférica de la sustancia gris, quedando en la parte central la sustancia blanca. Y va creciendo, que en un momento está así todo liso, pero este crecimiento, fíjense aquí todo liso, este crecimiento va a empezar a permitir con el límite de la calota a formar las circunvoluciones. Entonces nosotros tenemos aquí justamente ambos telencéfalos con sus plexos coroideos que se ubican a nivel de estos ventrículos laterales. Y aquí nosotros podemos ver ya la separación de los núcleos que están relacionados a esta porción del sistema, el núcleo lenticular y el núcleo caudado, que está separado por la cápsula interna. Esto ustedes lo han visto muy bien en su cerebro, ¿verdad? Aquí está el tálamo epitálamo, lo que acabamos de mencionar. Fíjense cómo va formándose. Ya se están formando estas circunvoluciones, las cisuras, que ustedes las han reconocido muy bien. Miren, se van ampliando. Esto incluso está escondido, va a esconder a la ínsula, este lóbulo, ¿no? Lo esconde. Va creciendo más. El cerebelo incluso, que también crece, es escondido en parte por este crecimiento de los hemisferios cerebrales. El bulbo más abajo con estos centros importantes que se tiene, con un corte central. Todo este crecimiento esconde todo lo que habíamos hablado de los otros segmentos del tubo neural. Está el cuerpo calloso, el cerebelo, todos estos elementos que ustedes lo han estudiado muy bien y que nos permite observar desde la parte media cómo están formándose las diversas cisuras por las grandes circunvoluciones que van formando los diferentes lóbulos del cerebro. Entonces, ¿qué tenemos? Múltiples malformaciones congénitas. En primer lugar, de la espina bífida. Ya sabemos que la espina bífida es cuando los arcos neurales no se han podido cerrar en la parte posterior para formar las apófisis espinosas y queda abierto, ¿no? Entonces, cuando el niño nace con tejido nervioso expuesto, es una masa diferente, la piel hasta acá y de pronto aparece una cosa media rara, media blandita. Es la masa del tejido nervioso que ustedes conocen, esto lo llamamos raquisquisis. Algunas veces sigue habiendo la espina bífida, está formado el tubo neural con todas sus partes, incluso con sus meninges, pero no se ha cerrado las apófisis espinosas y la piel está por encima. Y una característica muy interesante que es que sobre ese lugar donde hay espina bífida hay este mechón de pelitos, que generalmente sucede en la parte más caudal de la columna vertebral. Y esto le llamamos espina bífida oculta. Pero algunas veces, por el contrario, hay una tumoración que se observa en cualquier parte de la extensión de la columna vertebral, donde hay espina bífida y donde el espacio subaracnoideo está totalmente amplio, grande. La médula está en su lugar, pero este espacio, que es como una vesícula, una tumoración de líquido, a esto le llamamos espina bífida con meningocele. U otras veces es la masa cerebral, la masa nerviosa, la que está dentro de la tumoración. Entonces hablamos de espina bífida con mielomeningocele. Es una tumoración que se ve. Algunas veces está cubierta por piel, otras veces simplemente está cubierta por meninges. Eso tenemos que reconocer. Y así como sucede eso a nivel de la columna vertebral, también puede suceder dentro de la calota, o sea, que suceda con la calota. Y aquí nosotros tenemos, igualmente, no se ha cerrado una parte de esos huesos, no ha crecido y ha permitido que salga parte de las estructuras que deben estar dentro de la cabeza. En un caso, simplemente que también sea el espacio subaracnoideo que forme esta vesícula, donde la estructura ósea no se ha consolidado, no ha cerrado. Entonces hablamos de meningocele. Algunas veces hay masa de tejido nervioso dentro de esta tumoración que se observa externamente y hablamos de meningoencefalocele. Y algunas veces puede alojar incluso la cavidad del ventrículo.
Entonces aquí hablamos de meningo hidroencefalocele, ¿no? O sea, cuando referimos a este término, estamos refiriéndonos justamente a tejido cerebral, o sea que la tumoración está aquí a nivel de la cabeza. Este niñito tiene mielomeningocele. Miren, aquí no hay piel, o sea, está expuesta el tejido nervioso. Y tiene hidrocefalia. Cuando el niño nace, medimos todo. O sea, ese pequeñito, quien esté haciendo ya su internado y esté rotando en la parte de neonatología, es el que recibe al niño. Así como otros van a estar recibiendo al niño cuando estén haciendo su rotación de obstetricia, va a haber otros que están rotando en pediatría y específicamente en neonatología. El interno primero evalúa el interno y lo anormal que encuentre le va a consultar al residente de neonatología. Y el residente dará la solución, o a veces el residente también todavía no está tan bien preparado, y se lo comunicará al neonatólogo, al asistente de neonatología, sobre algo que estén encontrando anormal, ¿no? Entonces, ese alumnito, el interno, todavía sigue siendo alumnito, todavía no le hemos dado su título, está en su último año de capacitación, tiene que medir, y una de las que medimos la longitud, en promedio 50 centímetros. Medimos el tórax, medimos la circunferencia de la cabecita, o sea, pasamos la cinta métrica por todo esto. Y esa circunferencia debe medir 35 centímetros. Es la medida normal que nosotros tomamos. Pero si yo le estoy tomando a este chiquito y le tomo 38, uy, esto está mal, 38. No está bien, algo está mal en este chiquito que acaba de nacer. Entonces, ahí abrimos los ojos y vamos a ir midiendo a los días siguientes. Cada día le medimos. Al otro día sigue siendo 38. Al otro día sigue siendo 38. A la semana sigue siendo 38. A las 2 semanas sigue siendo 38. Caballeros, es un cabezón. Nació cabezón. Pero si cuando yo voy midiendo en los días siguientes va aumentando el diámetro, entonces ahí ya estamos teniendo el riesgo de que este niño esté con hidrocefalia, ¿no? Y tenemos que dar la solución más pronta que se va a dar. Miren, craniosquisis. Hasta acá la piel, y esta es la placa neural que no ha llegado a cerrar, no ha formado el surco, no se ha llegado a cerrar. Aquí hay una ausencia de la masa cerebral, o sea, no ha llegado a crecer, a formar los hemisferios cerebrales. Meningomielocele. Algunas veces puede aparecer directamente los recubrimientos del tejido nervioso, pero otras veces es la piel la que cubre encima. Miren, la apertura aquí anterior no se ha unido y miren, está saliéndole todo aquí. Es un encefalocele. Tiene un meningocele occipital con, miren, está recubierta por amnios. ¿Cómo se llama esto? Cordón umbilical. Claro, pero perdón. Gastrosquisis. No, gastrosquisis es cuando no está recubierto por cordón umbilical. Y cuando está cubierto con el amnios del cordón. ¿Qué? Onfalocele. Onfalocele. Cuando no está cubierto. Cuando está cubierto es onfalocele. ¿Cómo te llamas? Fabricio Pedregal. Fabricio. Muy bien, Fabricio. Entonces, cuando no está cubierto, cuando las asas intestinales están fuera, aquí libres, hablamos de gastrosquisis. Pero cuando está dentro del cordón umbilical, hablamos de onfalocele. Miren esta hidrocefalia que se ha podido observar a través de una ecografía. Esto blanco es la masa cerebral, totalmente aplanada. El ventrículo totalmente dilatados los ventrículos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay un daño importante de cerebro, miren. ¿Qué masa de tejido nervioso ese si está aplastado? Que hay diferentes encefaloceles, igual aquí. Hidrocefalia, miren esta cabezota de esta pobre criatura. Esto lo vamos a discutir en los casos clínicos, cómo se hace para poder ayudar a estos niñitos. Tengo miedo de salirme de acá. Tengo miedo.
Y vamos a pasar a... ¿Alguna preguntita que haya? Doctora, Sí. tenía la duda si es que la pineal sí tiene que ver algo con lo que es el retardo de la pubertad. ¿Me puede confirmar? No, no, nada que ver. Nada que ver. La pineal es simplemente regulación del sueño en el niño que nace, ¿no? Y también lo que se ha encontrado después de esto que estoy hablando han sido estudios posteriores, pero no tiene nada que ver con eso. La glándula pineal, no. La que tiene que ver ahí es pues la glándula hipófisis, el hipotálamo y toda esta regulación hormonal que se pueda dar. Pero la pineal no. La pineal no está regulada, ni siquiera interactúa con la glándula hipófisis. Tiene nada que ver. Pero claro, es el sistema nervioso, pero no es una regulación simbiótica que tenga que suceder allí. Están viendo, ¿verdad? Doctora, una preguntita. A ver. Esa medida que nos dio de 38 en la medición de la cabeza del bebé, ¿es como que lo más frecuente o era una medida aleatoria? Simplemente tiene que ser mayor a 35. Exacto. Simplemente tiene que ser mayor a 30. Tiene 36. Si tiene 36, ya estamos con los ojos abiertos. Ojo, ¿eh? Estamos ya con los ojos abiertos. Tenemos que dar atención a la medida de esa cabecita en los días siguientes. Pudo haber nacido con 36. Ya no lo consideramos nosotros que esté dentro del parámetro normal y tenemos que medir todos los días ese diámetro. Si se mantiene en 36 todos los otros días, ya les digo, tenemos que pensar que ese niño es cabezón. O sea, hay niños que son cabezones, ¿verdad? Hay chiquitos que son chicos y chicas que nacen con la cabeza, que tienen cabeza grande y les decimos cabezones. Pero eso tenemos que confirmar de que realmente sea esto cuando en los días siguientes al nacimiento se siga manteniendo esa dimensión, ese diámetro, que no hay indicios de haber incrementado ese diámetro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es un control permanente de esa criaturita. Si ha pasado una semana y ha mantenido el mismo diámetro del momento de nacimiento, ya tranquilos, tranquilos, ¿no? Y si ha pasado ya más tranquilos y estamos al mes y está manteniendo ese diámetro, perfecto, ¿no? Pero si en los días siguientes observamos que se está incrementando, no vamos a esperar que la cabeza esté como la de ese chiquito enorme para decir, uy, este niño creo que tiene hidrocefalia. No, por eso es que la evaluación completita de ese niño al momento de nacer tiene que hacerse de una forma muy exhaustiva. Le medimos, le miramos, le abrimos la boquita, le abrimos las fosas nasales, la orejita, vemos el reflejo de amor que se golpea y el niño mueve sus bracitos, sus panitos. De repente no mueve, esto está mal, algo está mal, ¿no? No es que lo he pegado, ¿eh? Estoy golpeando un intenso ruido cerca a él para que él mueva miembros superiores, inferiores, mueva su cabecita. Entonces eso estamos viendo nosotros estos reflejos. Es una evaluación completa que se hace al niño para encontrar alguna normalidad sobre la cual tenemos que preocuparnos, ¿no? Y poder apoyar y ayudar a que no tenga secuelas posteriores de acuerdo al tiempo de atención que se le haya podido dar. Entonces, el sistema nervioso periférico es todo lo que está fuera del sistema nervioso central. Y nosotros sabemos que es importante porque ¿de qué nos serviría que todo esté ahí metido dentro del sistema nervioso central y que no hubiese nada periférico? No funcionaríamos porque justamente dentro de este sistema nervioso periférico están todas las fibras nerviosas que están dirigiéndose a diferentes lugares, órganos, músculos, piel para llevar la sensibilidad. Es decir, todo lo que está fuera del sistema nervioso central es el sistema nervioso periférico. Y la mayor parte de estructuras del sistema nervioso periférico se han formado a partir, estoy hablando, la mayor parte se han formado a partir de las células de la cresta neural. Desde, fíjense, esa envoltura que le hace la vaina de mielina a la célula de Schwann, fuera de, apenas está saliendo del asta anterior,
se está emergiendo ahí, ni siquiera estoy diciendo, después de que ha salido esa fibra nerviosa del canal raquídeo, recién le envuelve la célula de Schwann. No, es apenas, ustedes saben que dentro de ese canal raquídeo está el sistema nervioso central, con la médula o las diferentes otras estructuras, pero hay un recubrimiento de él, y esa emergencia, esa línea que yo les he mostrado, apenas sale él, ya le está empezando a envolver de vaina mielina en la célula de Schwann. Y esa célula de Schwann no se origina en el sistema nervioso central, sino se origina en las células de la cresta neural. O sea que las células de la cresta neural son muy importantes en formar y diferenciar estructuras correspondientes al sistema nervioso periférico. Entonces, nosotros vemos aquí, por ejemplo, los diferentes núcleos de los diferentes ganglios que nosotros conocemos en relación a los pares craneales, ¿verdad? Todos ellos están dispuestos aquí. Ustedes son unos tromes, han estudiado, saben qué estructuras son responsables en su inervación. Ahora hemos hablado de los aferentes somáticos especiales, y también de los eferentes somáticos especiales, o toda esta inervación que se tiene relacionada a todos estos pares craneales. Así es que una lectura bien leidita para que lo recuerden. Entonces, ¿cuáles son estos derivados de la cresta neural a lo largo de toda la extensión de la columna vertebral, de todo nuestro cuerpo? Cresta en el tronco, cresta craneal, en relación al sistema nervioso sensitivo. Todas estas células que han migrado van a diferenciarse en la formación de los ganglios espinales que se ubican a todo lo largo del tronco. Y en la cresta craneal son los que van a formar los ganglios del quinto, séptimo, noveno, el ganglio superior, décimo, el ganglio yugular. Todos estos ganglios a nivel craneal se han derivado de las células de la cresta neural. Sistema nervioso autónomo, a nivel del tronco, todos los ganglios de la cadena simpática, que los hemos visto ahí delante de los cuerpos vertebrales, formando, como les decía, como un rosario, donde están los ganglios conectados con nervios de un nivel superior a un nivel más bajo, y así sucesivamente hasta la parte más caudal. Los colaterales del celíaco y mesentérico, los ganglios parasimpáticos del plexo celíaco, de los viscerales, las células satelitales de los ganglios sensitivos, que ustedes los han visto también en histología, las células de Schwann, las células gliales entéricas, todos esos ganglios, todas esas células nerviosas que se ubican como neuronas, ojo, como neuronas o como células satelitales se derivan de las células de la cresta neural. A nivel craneal del sistema nervioso autónomo, los ganglios parasimpáticos ciliares, los etmoidales, fenopalatinos, submaxilares, viscerales, células satelitales de los ganglios sensitivos, las células de Schwann, la leptomeninges del prosencéfalo y parte del mesencéfalo. Se derivan de las células de la cresta craneal. ¿Cuál es la leptomeninges? ¿Quiénes conforman la leptomeninges? Aracnoidiscipia madre. Aracnoidiscipia madre. Muy bien. ¿Quién eres? Rosado Peña, doctora. Tejido conectivo. A nivel del tronco, nada. A la cresta craneal, sí. La dermis, todo lo que está puesta ahí en relación a los arcos faríngeos, esa parte de ahí. La dermis y la grasa cutánea, la córnea, pero no toda la córnea, el estroma y el endotelio corneal, fíjense, porque la presentación vamos a hablar sobre ojo, el estroma y el endotelio corneal se derivan de la cresta craneal. Los odontoblastos, no los ameloblastos, los odontoblastos, el tejido conectivo del estroma glandular de la tiroides, del estroma. ¿Y el parénquima de dónde se forma? ¿Del endodermo? De las células endodérmicas. Muy bien. A ver, esas dos personitas, ¿cómo se llaman?
Dayira Rojas, Concha. Concha y Rojas Tito. Rojas Tito. ¿Qué te llamas, niña Concha? Soy Tu nombre. Dayira. Dayira. De repente hay otra persona y luego yo no, ya no sé a quién poner su regalito. La paratiroides, que también ya sabíamos, el estroma glandular de tiroides, paratiroides, timo, de las glándulas salivales, de las glándulas lacrimales, cuyo parénquima se forma de... El ectodermo. Del ectodermo. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Otra vez soy Dayira, doctora. Muy bien, Dayira. Del ectodermo. Miren esto, ¿eh? Tracto de salida del corazón, región tronco-conal del corazón, en la separación de un vaso inicial único que va a formar el tronco pulmonar y el tronco aórtico. Fíjense lo que estoy diciendo, cuando haga cardiovascular les voy a decir, ¿recuerdan de dónde venían estas células y por qué se ha malformado el corazón? Ustedes me van a responder porque no hubo una migración correcta de las células de la cresta craneal a ese nivel. Las válvulas semilunares cardíacas, las paredes de la aorta, y este punto justo de separación, las arterias derivadas del callado aórtico. Fíjense, hasta allí migran, se diferencian y forman parte. Si no hay una migración correcta de estas células desde su posición inicial, si no hay un desplazamiento adecuado, entonces va a haber problemas en la formación de ese corazón. Músculos ciliares, músculo liso vascular. A este nivel en la cresta craneal, ese músculo liso de la formación de los vasos, ¿se acuerdan que les decía que se formaba de acuerdo al lugar donde se encontraba? En este lugar se forman a partir de estas células de la cresta craneal. Los músculos ciliares, los que se encuentran allí en el ojo para permitir la acomodación del cristalino, que están incluidos dentro de los cuerpos ciliares, se derivan de las células de la cresta craneal. No quiero que se aprendan de memoria, no entendiendo, ojo, porque de esto nomás yo puedo hacer un examen con solo esta partecita. ¿Se dan cuenta? Así es que entiéndanlo bien. En relación a músculo, nada. Este de aquí, esto era para aquí, para músculo. Aquí sí, los músculos ciliares y los músculos liso vascular. Y aparte de los músculos que hemos hablado, de los músculos que están incluidos dentro de los arcos faríneos, ¿no? Células pigmentarias. Se diferencian en melanocitos en todo nuestro cuerpo, melanocitos. Células endocrinas y panendocrinas, fíjense, a nivel del tronco, aquí me equivoqué, médula suprarrenal, esto se los he repetido N veces, células neurosecretoras del corazón y de los pulmones. En la cresta craneal, el cuerpo carotídeo y las células parafoliculares de la glándula tiroides. Fíjense, ¿quiénes eran esas células parafoliculares? ¿De dónde venían? Cuerpo último branquial, doctora. Cuerpo último branquial. ¿Quién eres, niño? Rosado Peña, doctora. Rosado Peña. Muy bien, Rosado. Células mesodérmicas a nivel del tronco nada, pero aquí sí. La craneal, la escama frontonasal orbital, la cápsula óptica, el paladar, el maxilar, todo lo que hemos estudiado en relación a la diferenciación tanto de osificación endocondral como osificación intramembranosa relacionada a la parte de la cabeza. Nosotros tenemos aquí pintado en color verde todo lo que se deriva de las células de la cresta craneal, tanto en estructura ósea como en elementos del tejido conectivo, así como muscular que se forman a este nivel. A nivel del tronco, entonces hemos dicho todo lo que se diferencia de estas células de la cresta craneal. Todos los ganglios nerviosos. Entonces yo aquí quiero decir lo siguiente. Esta raíz, este ganglio con sus raíces, esta que va a venir, esta dendrita que va a formar luego la raíz mixta y esta que está metiéndose aquí, que se va a meter en parte incluso dentro del sistema nervioso central, esta ramificación, todo esto se deriva de las células de la cresta neural.
esta rama motora de T1, de L1, que está emergiendo por acá y que va a inervar, estoy hablando de raíz motora, que va a inervar algún músculo, ese nervio, esa fibra, no deriva de la célula de la cresta neural, de la célula de la cresta neural, sino deriva del neuroepitelio. Ojo, miren lo que estoy diciendo. O sea que hay estructuras formadas en el neuroepitelio que también integran el sistema nervioso periférico, pero que se han llegado a formar a partir de ese neuroepitelio. Como que también hay células de este sistema nervioso periférico que derivan de las células de la cresta neural que se han metido dentro de la médula espinal. Así es que no siempre, hay algunas que van a salir y yo puedo estar refiriéndome a eso y lo estoy aclarando aquí para que si se me ocurre preguntar, lo vaya a hacer. Entonces tenemos aquí a las células pigmentarias, al ganglio, no solamente a las células, a las neuronas que están ahí, sino al revestimiento de estas células satelitales que envuelven, ¿se acuerdan, verdad? Que envuelven a los ganglios. Y aquí el revestimiento de las células de Schwann. Las neuronas multipolares que se encuentran en los ganglios simpáticos, la médula de la glándula suprarrenal, todos estos plexos de Meissner y Auerbach que están en toda la extensión del tubo digestivo, también se forman de las células de la cresta neural. Los plexos que están, fíjense, en toda su extensión y que se ubican a ese nivel, los ganglios simpáticos, es decir, todas aquellas derivadas nerviosas van a venir periféricamente, van a derivar de estas células de la cresta neural. Y nosotros tenemos aquí este sistema, aquí están las neuronas, raíz ventral motora, raíz dorsal sensitiva, vean cómo se está metiendo esto aquí, fíjense, y sale como raíz mixta para inervar músculo e inervar la piel en la parte sensitiva, ¿no? Pero además hay otro sistema, que es el sistema nervioso autónomo, donde he dicho que hay un asta intermedio, donde se encuentran las neuronas motoras que van a inervar al sistema autónomo. Aquí es el motor consciente, pero aquí están las neuronas motoras que van a ser parte, que salen también por el mismo lugar, que van a inervar y que hacen conexiones aquí con estos ganglios simpáticos. Aquella ramita que se va a meter a hacer conexión con el ganglio simpático, que habíamos dicho que parece un rosario, es justo el ramo comunicante blanco. Cuando hace conexión con estos ganglios formados en esta cadena simpática, proveniente de las células de la cresta neural, van a salir las conexiones para formar las ramos comunicantes grises, autónomas, para inervar algunos compuestos que no los podemos manejar, como son el músculo erector del pelo, como es la glándula sudorípara, que no lo podemos controlar. Bueno, hay algunas personas que sí, a veces, ¿no? Nosotros no podemos controlar el no asustarnos. Nosotros no podemos controlar el sudar. Las niñas, yo ya no, obviamente, pero las niñas o los niños cuando se encuentran con esa chica que les gusta o el chico que les gusta, empiezan a transpirar, se ponen súper nerviosos y están ahí transpirando, se secan las manos y siguen transpirando, porque esto está funcionando aquí autónomamente. Cuando ya somos mayores ya controlamos todo, o sea, nadie se pone nervioso ante nadie. Tenemos tal control de nosotros. Creo que la experiencia nos hace controlar esta parte autónoma, pero ustedes todavía no. Entonces es esto que inerva esta porción. Y también aquí salen las conexiones nerviosas a los vasos sanguíneos, importantes para que se produzca la vasodilatación o la vasoconstricción, muy importante. Aquí mismo salen los ganglios colaterales, que serán los que van a inervar para este funcionamiento del peristaltismo, pero sabemos que aquí hay neuronas que forman estos plexos nerviosos, que funcionan en forma autónoma, pero también están conectadas a estos ganglios, ¿no? Entonces, este es el sistema nervioso autónomo. Este es el sistema nervioso autónomo, que hay partes formadas de las células de la cresta neural y hay partes que vienen desde el asta intermedia, que son provenientes del neuroepitelio y que hacen su primera parada en estos ganglios simpáticos. Entonces, todas aquellas
alteraciones que se puedan producir en relación a un mal desplazamiento de las células de la cresta neural en cualquier segmento a lo largo de toda la columna, va a traducirse una gran gama de malformaciones. Por ejemplo, defectos en la migración. A nivel de la cresta neural del tronco, producir la enfermedad de Hirschsprung o megacolon agangliónico, que también se llama, que se caracteriza porque no está presente estos plexos de Meissner y Auerbach. Y si no están presentes allí, entonces el peristaltismo está alterado. El niño nace y no puede evacuar, o sea, tiene estreñimiento, en palabra vulgar, tiene constipación, palabra médica. Entonces, esto hay que resolver, porque el niño está con su pancita toda elevada, a veces no es tan severo, a veces puede permitir un pasaje, pero lentamente el niño hace posición, pero muy espaciado. Ya nació y todavía no eliminó el meconio. El meconio es la primera deposición negra como brea que elimina el niño, y no la elimina, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, se hace un estudio radiográfico, sí hay eliminación de gases. O sea, en la radiografía se ve que hay gases en todo el tubo digestivo. Entonces, eso significa que no hay obstrucción, de que haya una atresia, que no exista. Atresia significa que falta un segmento de intestino. Entonces, eso ya orienta al cirujano qué está pasando, ¿no? Y se hace una cirugía. En primera instancia es tan chiquitito que no se le puede operar. Y lo que se le hace es una colostomía. Es decir, esto generalmente sucede a nivel del colon, ¿no? Esta alteración sucede generalmente a nivel del colon. Entonces, en el colon transverso se hace una cirugía abdominal, de la pared abdominal, se abre un huequito en la piel, se abre la piel y se hace una conexión al colon transverso. Entonces, el niño empieza a evacuar por este orificio hasta que alcance un peso mayor, hasta que esté en una situación de salud más tolerable a una cirugía, que es bastante complicada, y entonces el niño evacúa. Esa cirugía se llama colostomía. Y con esa colostomía el niño puede estar súper tranquilo porque las heces las va eliminando por este orificio. Se ponen unas bolsitas especiales que él va eliminando sus heces a través de este orificio hasta que pese más, tenga más tamaño y pueda luego ya soportar la cirugía de eliminar aquel segmento donde no están presentes estas neuronas, estos plexos de Meissner y Auerbach. Entonces, en la cirugía, con el patólogo ahí pendiente de enviar los pedacitos de tejido que se va enviando para que nos diga, ¿hay plexos de Meissner o no hay plexos de Meissner? Entonces, el patólogo dice, no hay, sigan cortando. Porque a veces es fácil cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el intestino se va a estrechar donde no hay, o sea, no se dilata donde no hay plexos, y por detrás en esta lucha de querer hacer pasar, el colon se ensancha. Entonces, por ejemplo, esa es una cirugía absurda, no se puede hacer, se tiene que esperar de que el colon adquiera el mismo diámetro cuando se esté evacuando por otro lado, ¿no? Entonces, a veces es difícil decir, bueno, sería fácil cortar lo que está más ancho, o mejor dicho, lo que está, ¿qué corto? ¿Lo más ancho o lo más estrecho? ¿Qué debo sacar? ¿En qué consistiría la cirugía? ¿Retiro lo que está más ensanchado o lo que no está ensanchado? Niños. Lo que está más ensanchado. No. Lo que no está ensanchado. Lo que no esté ensanchado. Ahí vamos a ir a la cirugía. Ahí vamos a hacer el corte, ese pedazo. Entonces el patólogo, en una biopsia por congelación que se hace, rapidita, va viendo al microscopio, es un estudio que hacemos, se congela el tejido, se corta el tejido así congelado, se pinta y vamos viendo. Entonces hasta que dice, sí, hay plexos de Meissner y Auerbach. Entonces, hasta allí ya se unen las dos mucosas boca a boca, se cose bien bonito, sigue abierta la colostomía, sigue evacuando por la colostomía y progresivamente ya va disminuyendo la eliminación de heces por la colostomía y ya va empezando a eliminar las heces por el recto. En el momento en que ya no sale nada por la colostomía, ya se cierra ese orificio y ya el niño recupera el tránsito normal, ¿no?
Esta es una patología que se ve en este caso que estamos hablando de la enfermedad Hirschsprung. Lo van a discutir mejor en el caso clínico. Luego a nivel de la cresta neural craneal, ahí como dijimos, miren, defectos de la aceptación aortopulmonar del corazón, defectos de la cámara anterior del ojo, porque habíamos visto que parte de la córnea se originaba de células de la cresta neural, labio leporino, paladar, en todas estas que ya hemos estudiado, asociadas justamente a un mal desplazamiento en la formación de la cara, que van a participar en la formación de la cara. El síndrome de DiGeorge con hipoparatiroidismo, deficiencia tiroidea, displasia del timo. Ustedes saben que el timo es un órgano importantísimo en el desarrollo del sistema inmunológico. Entonces lleva a una inmunodeficiencia congénita. Así cuando hablamos de inmunodeficiencia adquirida por el HIV, este niño nace con las defensas pésimas que induce a que esté enfermando frecuentemente, ¿no? Hasta que se hace el estudio y está dentro de este síndrome. Defectos de tracto de salida del corazón, ya hemos visto, y de los arcos aórticos y anomalías dentales. A nivel de la cresta craneal y del tronco, hay asociaciones, la asociación Church y el síndrome de Waterberg. Church es C de coloboma ocular, hay coloboma, eso lo voy a explicar cuando hagamos ojito la próxima semana. H de cardiopatía, heart, A de atresia de las coanas, o sea, no hay una mala formación a nivel de la nariz, en la parte posterior. Retraso del crecimiento psicomotor, hipoplasia genital y anomalías del pabellón auricular o sordera. O sea, todo esto incluye a la asociación Church, que son varias otras en relación a una mala migración de las células de la cresta neural. Ahorita vamos a ver la de Waterberg más atrás. Tumores y defectos de la proliferación, el feocromocitoma, que es un tumor de tejido cromafín de la glándula suprarrenal, de la médula, el neuroblastoma, que es otro tumor que se puede presentar asociado a la médula de la glándula suprarrenal y de los ganglios autónomos, o a veces ambos, son tumores que aparecen. Carcinoma medular de la glándula tiroides, fíjense, esto es bastante grave. Tumores carcinoides que aparecen en el tubo digestivo, uno de los más frecuentes es cuando se desarrolla a nivel del apéndice secal. O sea, no siempre esa apéndice está relacionada a apendicitis, sino que algunas veces hay una sintomatología y cuando se ingresa ya para la cirugía, nos encontramos que lo que estuvo viendo ahí es un tumor carcinoide. La neurofibromatosis o la enfermedad de von Rickenhausen, que está asociada a tumores que se presentan a lo largo de todos los nervios periféricos. Tengo una imagen atrás que lo voy a explicar mejor. Y defectos genéticos que implica a la pigmentación en relación a la no presencia de estas células pigmentarias, traduciéndose en lo que es el albinismo, ¿no? Que todo tiene blanco. Este es el síndrome de Treacher-Collins asociado al primer par al primer cofaringio, miren, micrognatia. ¿Ven? Mira esta formación anormal. Aquí hay alteraciones del malar, ¿se acuerdan? Y por eso jala el ojito hacia abajo. Hay malformaciones a nivel del párpado inferior. El síndrome de Pierre-Robin, micrognatia. Pero ahora hay unos arneses que, miren, el niñito de perfil también está con micrognatia, y este arnés hace que pueda extender el crecimiento del maxilar inferior. Finalmente el niño, miren, llega a tener su maxilar con el arnés, sin haber hecho ninguna cirugía, simplemente el arnés que induce a que pueda jalar. Pobre niño, ¿no? ¿Cómo habrá sufrido con este dispositivo? Pero finalmente, sin mediar alguna cirugía especial, puede ayudar a que crezca normalmente. Este es el síndrome de DiGeorge, que habíamos dicho. Hay hipertelorismo. O sea, hipertelorismo es que los ojos están muy separados. Fisuras palpebrales cortas. O sea, aquí están más su ojito parece chinito. Micrognatia. Anomalías de las orejas. Miren las orejitas. A nivel de la glándula paratiroides puede estar ausente o incompleta y va a provocar hipocalcemia. Timo, inmunodeficiencia congénita, puede ser ausente o hipoplásico, o sea que
hay, pero no funciona muy bien. Alteraciones funcionales, deficiencias variables del crecimiento y también hay problemas de lenguaje y hay defectos cardíacos múltiples, hasta de tetralogía Fallot, que vamos a estudiar más adelante, arco aórtico derecho, comunicación interventricular, un CIP, no hay CIA, que estamos hablando en las clases prácticas, hay interrupciones del arco aórtico, troncos arteriosos, hay diversas malformaciones que pueden tener estos niños en el desarrollo de su corazón. Y este es el síndrome de Waardenburg, que involucran tanto a piel como también retraso mental, que aquí me parece medio extraño que esta señora teniendo ahí este mechón de pelo que blanco, que habiéndolo tenido, de repente no tan serio, sin embargo, guarda el gen para que se pueda traducir de esta forma. Y miren, este niño tiene su mechoncito blanco. Miren sus ojos. Implica sordera, cabellos medio como Tongolele. ¿Saben quién es Tongolele? ¿No? Una bailarina que tenía un mechón blanco acá en la cabeza y los ojos diferentes. La neurofibromatosis o enfermedad de von Rickenhausen son múltiples tumoraciones que aparecen en las fibras nerviosas periféricas, ¿no? Si solo fuese así externamente, claro, no es nada estético, pero el problema es que estos mismos nervios en sus emergencias pueden crecer también como tumores. Y ahí sí hay complicaciones, sobre todo, por ejemplo, si es a nivel de la cabeza, hay compromisos neurológicos y deformidades. Este chico, por ejemplo, es una película. Este chico fue un actor y tenía este problema de von Rickenhausen. Y hay diferentes grados. A veces simplemente aparece en la piel como manchas de color marrón que cubren la superficie, así manchitas en todo el cuerpo, manchitas. Por ahí hay algún tumorcito chiquito. Entonces, por eso digo, hay diferentes grados de la manifestación de la enfermedad von Rickenhausen. Yo nunca vi así, pero sí hubo, cuando era estudiante, vi el caso de un niño, un joven ya, que tenía estas manchitas cafés en todo su cuerpo. Y habían algunos tumores. Y lo recuerdo bien porque mi profesor de semiología nos dijo, a ver, esta enfermedad es esta, y lean. Entonces todos buscando y cuando regresábamos empezábamos a revisar al pobre paciente si tenía algún otro tumor, no tenía nada. Entonces allí nos dimos cuenta que no era una expresión exactamente igual para todos, sino hay diferentes grados. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ceder el control. ¿Qué significará esto? A ver si puedo llamar lista rapidito, ¿eh? ¿Tienen tiempo para que llame lista? A ver, rapidito. Bueno, disculpe, los que estén y chicos luego voy a... ¿Ah? es que varios chicos ya han salido de la reunión porque tenían clases a las 8:30. Ya me imagino, ya me imagino. Ya, miren, voy a ponerles presente a todos hoy día. No ha sido error del sistema, pero ya les voy a poner por hoy día presente a todos. Los que se han ido, los que no están, los que no han venido, van a ser beneficiados. Ahora, la clase, quien la haya grabado, la puede subir. A ver. ¿Subir cómo, doctor? A ver. Creo que estamos acá.